Vamos a hablar hoy sobre la hipocalcemia en vacas, ¿no? Que es la deficiencia o el déficit de calcio, ¿no? En sangre. Para esto tenemos que entender que hay varios tipos de enfermedades que afectan a los animales, también afectan a los hombres, como son las enfermedades virales, tenemos las enfermedades bacterianas, las enfermedades parasitarias, pero la hipocalcemia no es ninguna de estas, no es ninguna enfermedad infecciosa, es una enfermedad metabólica. ¿Por qué se dice que es una enfermedad metabólica? Porque cada organismo ya necesita de nutrientes, necesita de sus vitaminas, proteínas, carbohidratos, fibra y por supuesto minerales. Cuando hay una deficiencia de estos nutrientes, entramos ya en la etapa de una enfermedad metabólica. No solamente tenemos una deficiencia, sino puede haber también un exceso, que también causa enfermedades metabólicas. Como mencioné anteriormente, la hipocalcemia es la deficiencia de calcio. Este elemento químico o mineral es un catión. Quiere decir esto que tiene una carga positiva. Este mineral mantiene la integridad de las estructuras de los huesos y dientes y es fundamental para controlar una gran cantidad de procesos bioquímicos que se dan en el organismo. En el organismo aproximadamente el 99%, ojo acá, del calcio se encuentra en los huesos, un 1% en el citosol de las células y un 0,3% en el líquido extracelular. Pero ¿cuándo es que se produce esta deficiencia de calcio? Se produce en el periparto. ¿Qué es el periparto? Es antes del parto, durante el parto y después del parto. En este periodo hay un declive. El feto necesita 5,3 gramos de calcio cada día, mientras que se requiere entre 13 y 18 gramos por secreción de calostro, según la producción individual de leche. Alrededor del primer día del parto, las vacas que producen cerca de 10 litros de calostro utilizan como mínimo 23 gramos de calcio aproximadamente, de 6 a 9 veces más que el calcio contenido en el líquido extracelular. Por lo tanto, las necesidades totales de calcio aumentan radicalmente tras el parto, pasando de ser de 10 a 15 gramos días en una vaca gestando normal, llegando hasta 30 o 50 e incluso más gramos por día que necesita la vaca en ese momento. En un sistema normal de la vaca hay unos mecanismos homeostáticos que regulan la concentración de calcio. Entonces, cuando hay deficiencia de calcio, estos mecanismos homeostáticos van a actuar rápidamente, reconstituyendo la deficiencia de calcio a través de tres vías. Tenemos una que es la absorción intestinal del calcio a través del intestino. Hay otra que es reabsorción de calcio a nivel renal a través del glomérulo, ¿no? Del túbulo distal y el túbulo proximal actúan en la reabsorción de calcio. Y la última viene de la liberación de los huesos de calcio hacia la sangre, sabiendo que en los huesos tenemos un depósito de calcio. Existen tres factores que afectan a la homeostasis del calcio y las variaciones en uno o más de ellos parecen tener importancia decisiva en el desencadenamiento de la enfermedad. Tenemos la pérdida excesiva de calcio hacia el calostro. También tenemos un trastorno que se produce en el intestino. Esto hace que no haya una buena absorción de calcio y la movilización de calcio que existe en los huesos puede que no sea suficiente. Para regular el calcio también actúan hormonas. Tenemos la paratormona. La paratormona es segregada en respuesta a la hipocalcemia e incrementa la concentración del mineral mediante un efecto lento pero ejercido a lo largo de varias horas. Entonces, las funciones de la paratormona son: aumenta la liberación de calcio desde los huesos al plasma, aumenta la reabsorción del calcio desde los túbulos renales, aumenta la actividad de la enzima renal 1-alfa hidroxilasa, disminuye la reabsorción del fósforo inorgánico en los túbulos renales, aumenta la absorción intestinal del calcio, aunque esta acción es indirecta y mediada por la vitamina D3. Ante cualquier disminución del calcio sanguíneo, las glándulas paratiroides segregan paratormona y en pocos minutos actúa aumentando la absorción renal a nivel del filtrado glomerular. Otra hormona es la calcitonina. La calcitonina actúa principalmente en dos órganos, huesos y riñón. Induce sus efectos aumentando la salida de calcio y fósforo desde el líquido extracelular o disminuyendo la tasa de entrada de estos iones al líquido extracelular o ambas simultáneamente. Tenemos también la vitamina D3. La vitamina D3 es importante por estimular el transporte de calcio ingerido en la dieta a través del epitelio intestinal.
El calcio puede ser absorbido en el intestino a través de la vitamina D. En resumen, tenemos que la hipocalcemia es una enfermedad metabólica que se manifiesta por presentar unos niveles de calcio en sangre bajos, que aparecen entre 24 horas antes del parto hasta 4 días posparto y se caracteriza por la aparición de debilidad, postración, la vaca no puede levantarse y en casos graves puede llegar al shock y muerte. Hablemos del tratamiento. Lo primero que tenemos que hacer es la inyección intravenosa lenta de una dosis de glutamato de calcio, asociada a la administración parenteral u oral de fósforo en forma de fosfato. Luego, seguir con la suplementación ya a vía oral de calcio y fósforo cada 12 horas hasta la recuperación clínica del animal.